Bien, en esta oportunidad queremos dar continuidad al videoblog que hemos denominado Errores frecuentes en la redacción de contratos y por ello realizar esta segunda parte. En esta primera parte, en resumen, hablamos un poco de la identificación completa de las partes. Hablamos de que el abogado debe, en la medida de lo posible, de hacer esa descripción, esa identificación, tanto de las personas naturales como jurídicas, con la mayor precisión posible y haciendo las menciones que permitan, lógicamente, realizar una individualización de cada persona. Se habló también de la forma en la que debe suscribirse el contrato cuando se actúa a través de apoderado. Eso fue parte de lo que en el primer videoblog estuvimos analizando. Ahora bien, en esta segunda parte queremos hacer concretamente énfasis en dos puntos específicos del contrato, de la suscripción de los documentos, y es en relación a la identificación de la naturaleza jurídica del negocio jurídico y la descripción del inmueble con el señalamiento de la ubicación, superficie, linderos y código catastral. Es importante señalarle a la audiencia que reproducen estos videos que estos criterios que aquí se emiten no son criterios institucionales, son criterios muy personales y que emitimos con el aval que nos otorga un poco más de 8 años calificando documentos dentro del Servicio Autónomo de Registro y Notaría, de modo tal de que no vaya a tomarse estos criterios como que han sido de forma institucional, por circulares, no, nada de esto, es un trabajo que hacemos bastante personal con la información que ubicamos en los textos, en la jurisprudencia y en la doctrina. Realizada esta importante aclaratoria, pasamos entonces a desarrollar el primer punto y está referido a la identificación de la naturaleza jurídica del contrato que se está realizando. Primero debemos saber que los contratos tienen una denominación. Tenemos los contratos nominados y los contratos innominados. Los contratos nominados son aquellos que tienen una denominación especial, o sea, tienen un nombre. Y los innominados son aquellos que no tienen nombre. Por ejemplo, en el caso de los contratos nominados, tenemos la venta, tenemos el arrendamiento, tenemos el mandato, ¿ok? Son contratos que tienen un nombre, una denominación específica. Y los innominados son aquellos contratos que no tienen nombre. Por ejemplo, el contrato de franquicia. No existe en Venezuela una ley específica para regular el contrato de franquicia. No existe, no hay una ley de franquicia. Simplemente, quienes suscriben este tipo de contratos se nutren de las especificaciones de los contratos civiles y de otros contratos, de contratos también mercantiles, y hacen una especie de fusión de la normativa de los contratos civiles, de los mercantiles, etcétera, hacen una fusión en un solo contrato para darle vida a un negocio jurídico. En este caso, para el caso concreto de la franquicia, estas franquicias aquí en Venezuela no tienen una ley especial, pero se nutre de la normativa del derecho civil, por decirlo de alguna manera. Ahora bien, cuando la ley de registro público y notariado nos dice que debe existir la identificación de la naturaleza jurídica del negocio que se está celebrando, debemos indicar qué tipo de negocio jurídico se está celebrando y el contenido debe tener concordancia con la denominación que le hemos dado al contrato. Por ejemplo, si denominamos el contrato como de donación, pero en el desarrollo del contenido decimos que hay un precio, podrá existir cualquier otro contrato, pero no de donación, porque el Código Civil es claro en señalar que el contrato de donación es un contrato gratuito. No podemos entonces darle un monto, porque si no estaríamos lógicamente desnaturalizando la verdadera esencia de ese contrato. Me comentaba un colega y decía, no, pero es que a nivel del sistema que maneja Sarén, la donación pide un monto. Bueno, pero debe ser algún error que se puede haber generado, porque usted puede colocar 0 bolívares a nivel del sistema, pero a nivel del documento no puede hablarse, lógicamente, de ahí una contraprestación, porque estaríamos desnaturalizando la esencia de ese contrato. Es igual que en el caso del arrendamiento. Si estamos hablando de un contrato de arrendamiento, hay un canon, hay una cantidad que debe pagarse mensual. Si decimos que no se va a pagar nada, sino que se va a otorgar solamente el uso,
ya eso sería entonces un comodato, no es un arrendamiento. Entonces el abogado redactor debe tener mucho cuidado al momento de especificar qué tipo de contrato está celebrando, cuántos contratos o cuántos documentos en los que se habla de un poder general, pero su contenido es un poder especial, o poderes especiales que se suscriben, se les denomina poderes especiales, pero el contenido es un contenido general. Eso es a cada momento. Yo creo, me atrevería a asegurar que en términos porcentuales, un 30% de los documentos, en el caso de los poderes, no coincide el contenido del documento con la denominación que le están dando. Siempre colocan que un poder general, pero cuando verifican el contenido se van específicamente a un objeto, a una sola cosa. Entonces eso es especial, no es general. De esta manera entonces tiene el abogado que tener mucho cuidado de que su contenido coincida con la denominación y la naturaleza jurídica del acto que él quiere realizar. Ahora bien, el abogado por supuesto debe tener a la mano las normas jurídicas que regulan el contrato que va a celebrar. Si yo voy a celebrar un contrato de arrendamiento, lo más lógico es que yo tenga a mi mano la ley de arrendamiento de locales comerciales y la ley de arrendamiento de vivienda según sea el caso. Pero yo no puedo como abogado pretender suscribir un contrato de arrendamiento de locales comerciales si yo no tengo la ley en mano. El abogado no puede limitarse simplemente a buscar un formato en internet y vaciar una información, porque muchas veces esos formatos no coinciden con la legislación vigente. Debemos entonces tomar la normativa vigente y al momento de celebrar las operaciones, los contratos, suscribirlos, tratar de adecuar esos contratos a esa norma. Por ello la importancia de señalar la naturaleza jurídica del contrato. Ya este artículo 48 de la Ley de Registro Público del Notariado, en su numeral primero, dice que como requisito mínimo se debe indicar esa naturaleza jurídica. No debemos confundir la naturaleza jurídica de los contratos que estamos celebrando. Si es venta, es venta. Si es arrendamiento, es arrendamiento. Si es comodato, si es comodato. Si es un poder general, debe ir con las especificaciones que conlleva un poder general. Si es un especial, con las que lleva el documento especial. Fíjense que suele confundirse mucho, por ejemplo, la venta con usufructo como una modalidad especial de la venta. El usufructo no es una modalidad de la venta. De hecho, el usufructo no es un contrato, el usufructo es un derecho real. Pero sucede que colocan los abogados redactores, estoy en venta con usufructo. Venta con usufructo realmente no existe, no es una modalidad de la venta. La modalidad de la venta, tenemos la venta con pacto de retracto, la venta con reserva de dominio, la venta sujeta a ensayo previo, etcétera. Esas son las modalidades de la venta que aparecen especificadas en el Código Civil. Pero venta con usufructo, eso no se corresponde con la verdadera naturaleza de ese acto. El usufructo es un derecho real que se constituye a través de un contrato, pero no es un contrato. Entonces, al colocar venta con usufructo, pudiera dar a entender de que es una modalidad de la venta. No, el usufructo es algo totalmente independiente, es un derecho real que se constituye en un contrato. En ese caso, debe señalarse que se da en venta pura y simple, que es una de las modalidades de la venta pura y simple. Debe colocar entonces venta pura y simple y más abajo decir que se constituye derecho real de usufructo a favor de tal persona. Pero no podemos pretender que colocando venta con usufructo le estamos dando la verdadera naturaleza jurídica a ese acto, porque ese acto o esa modalidad realmente no existe. Y uno de los problemas que podemos observar en la calificación de documentos es que el suscriptor del contrato realmente desnaturaliza y confunde la naturaleza jurídica de esos actos. Ahora bien, pasamos a desarrollar el segundo punto del videoblog relacionado con la descripción del inmueble conforme a su ubicación, superficie, linderos y código catastral. En este sentido tenemos que comenzar
porque el artículo 1913 del Código Civil señala que las personas naturales jurídicas deben tener una información precisa para poderlo identificar. De igual forma, los inmuebles deben, por supuesto, señalarse todas las características que lo puedan hacer conocer distintamente de otro terreno. Es decir, cuando señalamos o describimos un inmueble, la ley nos pide que seamos lo más precisos en cuanto a estos aspectos de superficie, linderos, etcétera, para que el inmueble pueda diferenciarse, repito, de cualquier otro. Ahora, cuando nos establece o nos da estos parámetros, específicamente la Ley de Registro Público del Notariado como requisito mínimo, nos indica: debemos describir el inmueble, ubicación, linderos, superficie y código catastral. En cuanto a la ubicación, tenemos lo siguiente: generalmente debemos señalar, por lo menos, cuando identificamos el bien, debemos señalar la parroquia, el municipio y el sector. Es lo que pudiera hacernos una ubicación más precisa del inmueble. Hay personas que colocan a veces el inmueble se encuentra ubicado en la ciudad de Barquisimeto. Ok, pero Barquisimeto es una ciudad muy grande. ¿En qué sector? ¿En qué parroquia? ¿En qué municipio? A eso se refiere el legislador cuando señala que debemos ser precisos en cuanto a la ubicación. Por lo menos en la práctica deberíamos señalar: el inmueble se encuentra ubicado, por dar un ejemplo, la ciudad de Barquisimeto, sector Las Trinitarias, municipio de Iribarren, del estado Lara, por tan solo citar algún ejemplo. Debemos, por lo menos, señalar esos aspectos. Para el caso de que ese sector o esa calle o esa urbanización donde se encuentra el inmueble por X circunstancia haya cambiado de nombre, lo más lógico es que en los documentos actualizados, o sea, en los nuevos documentos que se van a crear, se realice la respectiva actualización. No podemos seguir con las viejas denominaciones si ya han venido cambiando. Simplemente lo que habría que colocar es, por ejemplo, el inmueble se encuentra ubicado hoy en la calle X, calle San Felipe, calle o urbanización X. Pero esas actualizaciones es importante que nosotros las realicemos, porque eso va a permitir una mejor ubicación del inmueble. Otro elemento importante al momento de la descripción del inmueble, sin duda, son los linderos. Los linderos definen los límites que tiene esa propiedad. Y existen distintas formas en las que el abogado puede señalar estos linderos dentro del texto del documento. Pudiera señalarse en relación a los puntos cardinales, norte, sur, este y oeste. Pudieran también definirse como frente, fondo, lado derecho y lado izquierdo. Por lo general, estos son los elementos que utiliza el abogado para la que es la individualización del inmueble, cuando le corresponde realizar los linderos. Existen también otras coordenadas con lo que definen esos linderos. Hay algunos que utilizan noroeste, sureste. Ese tipo de denominación ya queda, digamos que a criterio del abogado redactor. Sin embargo, debe apoyarse lógicamente en un levantamiento topográfico, porque el abogado se limita simplemente a vaciar información y a redactar. El abogado no está en el sitio con una cinta métrica para saber cuántos metros tiene el terreno y cuáles son los colindantes. Eso es información que proporciona, por supuesto, el cliente, que es la persona que ordena la redacción del documento. Ahora bien, ¿qué circunstancia puede presentarse en el señalamiento de linderos? Si se vende la totalidad del bien inmueble, lógicamente debemos trabajar con los linderos del título de adquisición del vendedor y podemos proceder a realizar los cambios si se han generado. Como lo decíamos anteriormente, si se ha generado un cambio en el nombre de la calle, de la avenida, podremos hacer esas actualizaciones. De igual forma, para el caso
de que se esté vendiendo parte de mayor extensión, aquí sí vienen unos señalamientos que deben realizarse de forma específica. Si se vende parte de mayor extensión, debemos, lógicamente, darle una individualización a esa parte. Hay que colocar los linderos particulares del bien inmueble que se está vendiendo. Esos linderos particulares, el abogado redactor puede fundamentarse, ya sea un levantamiento topográfico que realice el usuario, o en su defecto también puede apoyarse para tomar esos datos de lo que se conoce como el levantamiento catastral, la ficha catastral, cédula catastral. En distintas jurisdicciones le dan diferentes nombres. Sin embargo, bueno, llámese cédula catastral, llámese ficha catastral, el efecto es el mismo. En estas ventas de parte de mayor extensión, lo importante es entonces señalar los linderos específicos, mucho más importante que señalar los linderos generales. No con esto queremos decir que señalar los linderos generales en ese caso sea erróneo, pero lo importante, lo jurídicamente procedente en el caso de la venta de terreno de mayor extensión es señalar la parte específica, porque es la parte que se va a inscribir, es la parte que interesa conocer. Los linderos generales, por supuesto que también son importantes, pero no son vitales para ese acto. Para el acto de venta de derecho de parte de mayor extensión, se necesita son esos linderos específicos. Queda entonces a libertad del abogado poder citar los linderos generales o dejar solamente los particulares. Se presenta también un caso frecuente en el caso de la venta de mayor extensión en relación a los linderos, cuando el usuario, al momento de vender, por todos sus costados, colinda con el mismo. Es decir, el norte, sur, este y oeste, o como también lo quieran denominar, frente, fondo, lado derecho y lado izquierdo, es parte de mayor extensión del vendedor. Si el suscriptor procede a especificar que por todos los lados colinda con el mismo vendedor, en ese caso, ese señalamiento del lindero queda de forma muy genérica y no permite una individualización del inmueble. Si bien es cierto, una persona puede vender un lote de terreno de mayor extensión y puede colindar en todas sus partes con el mismo vendedor, pero lo más lógico es que se trate de buscar algún elemento que pueda hacer diferenciar ese terreno de cualquier otro, porque estos documentos que se redactan, donde señala que por el norte, el sur, el este y el oeste colinda con propiedad del mismo vendedor, es demasiado genérico, genera mucho inconveniente y no permite que haya una individualización de ese inmueble, por lo que se recomienda que, si bien es cierto, pudiera colindar en todos los lados con el mismo vendedor, pueda por lo menos señalar algún punto referencial, pues de repente algún árbol, alguna piedra, algún tanque de agua, algún cercado, pero sí es interesante y muy importante que se señale algún elemento característico que lo haga diferenciar de cualquier otro, porque imaginemos que la persona sea propietaria de un lote de terreno de 5.000 metros cuadrados. Si esa persona llegara a decidir vender 3 lotes de terreno, vamos a denominarlos A, B y C, y que cada lote de terreno sea de una superficie de 1.000 metros cuadrados, lo lógico, lo jurídicamente procedente es que él pueda individualizar cada uno de esos terrenos, el A, el B y el C, con linderos que permitan la diferenciación entre uno y otro. Pero si esa parte de mayor extensión, a cada uno de esos lotes, el A, el B y el C, documentalmente señala que por todos sus costados colinda con el mismo, ¿cómo determinar entonces de manera física cuál documento pertenece a esos inmuebles si los 3 documentos dicen que por todos los costados colinda con el mismo vendedor? Eso genera, repito, genera incertidumbre, genera un colapso registral y va en contra de lo que señala la misma ley de registro público y del notariado, que pide que la descripción del inmueble debe ser específica y debe ser lo más específico posible para poder diferenciarlo cualquier otro. ¿Qué sucedería en ese caso en que esos inmuebles tengan los mismos linderos?
porque no se le colocaron estos elementos característicos que lo puedan hacer diferenciar. Esas son potenciales demandas de deslinde de propiedades contiguas, porque esas personas que están allí con el lote A, con el lote B y con el lote C pudieran confundir los terrenos o pudieran estar tomando más el terreno que le corresponde, y genera lo que conocemos como el deslinde de propiedades contiguas, de modo tal que para evitar estos inconvenientes, en la medida de lo posible se tiene que individualizar de la mejor manera. Otro elemento característico que nos señala la Ley de Registro Público del Notariado para la descripción del inmueble es la superficie. Sin duda alguna, la superficie es un elemento necesario dentro del texto del documento. En la actualidad, a través de este artículo 48 hace la exigencia, pero es importante hacer del conocimiento de ustedes que leyes de registro público anteriores e incluso el Código Civil vigente no hace la exigencia de la superficie. Si podemos revisar el artículo del Código Civil 1918, habla de que todo documento que lleva al registro debe contener nombre, apellido, domicilio, etcétera, y dice que todas las circunstancias que hagan conocer distintamente al inmueble, pero no especifica la superficie. Es esta ley o esta nueva Ley de Registro Público del Notariado que sí hace la exigencia de la superficie, y es lógico que alguien que vaya a comprar un inmueble deba conocer cuántos metros está adquiriendo. No se justifica que en año 2016 todavía vamos a seguir trabajando con los linderos de puntos y caminos naturales que se utilizaban allá en el año 80, en el año 50, en el año 90, existiendo actualmente una ley de geografía y cartografía nacional y elementos tecnológicos importantes al momento de las mediciones. Hoy día con el GPS, una técnica bastante sencilla en comparación a las técnicas con las que anteriormente se hacían esas mediciones. Ahora bien, ¿qué circunstancias pueden presentarse al momento de nosotros indicar la superficie en el texto del documento? Si se está vendiendo la totalidad, lógicamente vamos a trabajar con la superficie que aparece implícita en el documento del vendedor. Ahí no habría ningún inconveniente. Si se va a vender parte de mayor extensión, por supuesto que debemos entonces señalar la cantidad de metros que estamos vendiendo. Esa cantidad de metros que vamos a indicar como parte de mayor extensión, podemos justificarla ya sea con un levantamiento topográfico elaborado por un profesional del área, o en su defecto también pudiéramos apoyarnos en la ficha catastral que pueda emitir el departamento de la alcaldía de esa jurisdicción. Ya como un último elemento para la descripción del inmueble encontramos lo que es el código catastral. Este elemento va a variar dependiendo de la normativa o de las ordenanzas de cada jurisdicción, de cada municipio. Por ello no podemos de una u otra manera dar un lineamiento general, por cuanto en cada alcaldía y en cada departamento de catastro tienen lineamientos específicos para emitir esta ficha catastral, como también existen jurisdicciones donde no tienen el departamento de catastro. Entonces, ¿qué debe hacer el usuario? Debe apoyarse en los levantamientos topográficos levantados por los profesionales del área, ingenieros, arquitectos, topógrafos, con su respectivo carnet de colegiatura, y esos planos que levantan estos profesionales también son válidos en ausencia del departamento de catastro. Ahora, este código catastral, ficha catastral o cédula catastral, como bien quiera llamarle el usuario, de forma personal hemos considerado que existen casos en los que no se hace necesaria su exigencia. Por ejemplo, para el caso de venta de derechos y acciones, o sea, venta de derechos entre comuneros. Si son 2, 3, 4, 5 personas propietarias de un mismo bien y ya el inmueble se encuentra registrado, ¿qué utilidad práctica tiene que cada vez que se genere una venta de derechos y acciones entre esos comuneros se solicite una ficha catastral? No es necesario, porque es que realmente lo que se está generando es un traspaso de propiedad entre los comuneros, no es hacia un tercero. Por tanto, si se conocen las medidas y se conoce la superficie, consideramos realmente inoficioso la exigencia de la ficha catastral para ese caso. Hay otro caso también que nos lo han planteado algunos colegas. La persona necesita realizar una unificación de lotes
digamos que tiene 4 lotes de mayor extensión, contiguos y que forman un solo cuerpo. Se supone que si el usuario se traslada al departamento de catastro para realizar una ficha catastral de todo el inmueble y presenta su documento de unificación, con la ficha catastral general es suficiente, pero ya que el abogado revisor o el registrador o el notario exija una ficha catastral por cada uno de los lotes que quiere unificar, realmente lo consideramos, además de inoficioso, fuera de todo orden, porque solamente con el hecho de presentar la ficha general consideramos que es más que suficiente. Y es en este tipo de casos y de situaciones particulares donde nosotros le hacemos el llamado a funcionarios que se encargan de la calificación de documentos, tanto en notaría de registro, para que utilicen un poco la lógica y utilicen la amplitud que nos da el derecho y que lo dan las normas para beneficiar al usuario, para utilizar los criterios más amplios de revisión y beneficiar al usuario y no colocar siempre condiciones o trabas que realmente no sabemos de dónde las están sacando, porque ni siquiera las han podido justificar de forma legal. Y si bien es cierto, el derecho es una ciencia amplia de múltiples criterios, no es una ciencia exacta, pero no es menos cierto que debemos darle más valor al fondo que a la forma, permitiendo así que la ley de simplificación de trámites administrativos tenga vigencia dentro de los registros y notarías del país. Con esta información damos por concluido este microinformativo en el que por espacio de 25 minutos aproximadamente abordamos algunos de los errores frecuentes en la redacción de contratos en relación a lo que a la descripción del inmueble se refiere. No restando más que agradecerles su atención e invitarlos a que puedan dejar sus comentarios e incluso proponer nuevos temas en lo que al derecho registral y notarial se refiere, así como suscribirse al canal y recibir las notificaciones de cada video. Que tengan un feliz día.